Bienvenidos a todos y a todas a este tiempo donde vamos a estar compartiendo la palabra. La semana pasada terminamos con las cartas del Evangelio, con las 10 lecciones, donde estuvimos estableciendo una base importante en nuestra fe, en el conocimiento de la palabra y en la obra de Jesucristo en nuestra vida, en lo que también nosotros, pues una vez que lo podamos escuchar, lo podamos asimilar, también lo tenemos que compartir. Y vamos a continuar con más contenido, por supuesto, no se acaba todo ahí, pero ese contenido forma un poco parte de un, por así decirlo, de un bloque que es la base de nuestra vida. Así que esas cartas del Evangelio ya están ahí, están en YouTube, todas subidas, para que las podamos volver a escuchar, depende de la necesidad, si queremos recordar o queremos compartir con alguien. Hoy tenemos otro contenido y tenemos otro mensaje que lo estamos viendo ya aquí en las diapositivas, que se llama el hábito de Daniel. Y es algo que es muy importante porque hemos mencionado cosas que tienen que ver con este hábito que tenía Daniel. Era un hábito muy importante y era un hábito que nosotros tenemos que tener también en nuestro día a día. Vamos a leer unos versículos, luego dejaremos unos apuntes, unos pequeños puntos para aplicar y experimentar nuestro día a día. El primer versículo que vamos a leer hoy, Daniel capítulo 6, versículos del 1 al 3, dice: pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Este es el comienzo de este capítulo 6 de Daniel, donde ya ha hecho otras cosas. Están los otros 5 capítulos que podemos leer para ver un poquito más de contexto previo, pero Daniel era una persona que fue de alguna forma llevada contra su voluntad de Israel o de la nación que Dios había escogido, y es llevado a Babilonia en ese cautiverio donde pasaron muchos años. Y lo que hacía Babilonia era eso, llevar a jóvenes y personas que eran relevantes, útiles para ellos, los llevaban a sus ciudades y los utilizaban como esclavos, o los utilizaban en este caso para ayudar en el reino, porque vemos que Daniel era una persona que tenía grandes capacidades en este aspecto. Además, había algo que le diferenciaba mucho de los demás, y era ese Espíritu de Dios que estaba con él. Y eso era algo tan evidente para no solamente los demás gobernadores o funcionarios, sino que para el propio rey Darío era una evidencia. Él era alguien que tenía algo especial que le hacía estar por encima o le hacía ser superior a los demás. Esos 120 sátrapas, esos 120 funcionarios que tenían que trabajar por encima de todo, viendo que estuviese todo ordenado, que fuese todo correcto, que no hubiese nada en contra del rey, solamente 3 personas para gobernar a estos 120, y aún así Daniel se veía que estaba capacitado para estar por encima de estos gobernadores únicos, solamente por debajo del rey Darío. Nos puede recordar un poquito esto a cuando el faraón levanta a José por encima de todos sus gobernadores y consejeros, únicamente estando por debajo de faraón. Este es Daniel, alguien que tenía algo espiritual que le hacía ser especial. Daniel 6, versículo 4, dice: entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. No estamos hablando de una imperfección personal o un defecto que residiese en la persona de Daniel. Estamos hablando de que él era fiel, él era una persona justa,
él no vivía para él, no mentía, no engañaba, no de alguna forma quería restar al rey para dárselo a otra persona para encontrar influencia o poder. Era una persona fiel en cuanto a su trabajo y en cuanto a su labor. Dice además que no había ningún vicio ni falta, es decir, vivía una vida ordenada, vivía una vida sana, vivía una vida correcta. Nada fue hallado en la vida de Daniel que pudiesen utilizar para intentar rebajar su influencia, su poder en el reino. Le vieron que era una persona que era especial. Le vieron y se dieron cuenta de que además vivía una vida, no voy a decir perfecta en lo personal, porque habría errores personales en Daniel, pero no había nada que pudiesen utilizar para acusarle. No hacía nada que no fuese fiel en cuanto a su vinculación con el reino y con el rey. No tenía ningún vicio, no tenía ninguna falta. Y esto es muy importante, porque su vida espiritual le ayudaba a ser una persona ordenada y a ser una persona sana dentro del Evangelio, dentro de su fe. No había nada que pudiesen utilizar, por lo que eso les llevó a estas personas a un momento de intentar encontrar algo para quitárselo de en medio. Seguimos leyendo. Y en este versículo 5 encuentran ese pequeño resquicio, esa pequeña apertura para encontrar algo que utilizar contra él, que era su fe. Leemos en el versículo 5, entonces dijeron aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en su relación con la ley de su Dios. Es decir, era una persona famosa y una persona reconocida por ser, como digo, ordenado y sano en su vida. Una persona correcta, pero además era una persona reconocida por ser una persona con una fe enorme y con una vida ordenada hacia el pacto de Dios. Era lo que la gente reconocía de él. Es que no hay nada en lo que podamos encontrar para que pueda caer, a no ser de que vayamos en contra de su fe, porque no hay otra cosa a la que aferrarnos. Fíjate cómo era Daniel. Versículo 7, la segunda parte, por eso ponemos ahí la B, dice, durante 30 días nadie podía dirigir una oración a cualquier otro dios o ser humano, salvo a ti. Majestad, quien lo haga será arrojado al foso de los leones. Estas palabras son las que esos funcionarios, gobernantes, sátrapas, como dice el texto bíblico, le dirigieron al rey Darío, como por 30 días, un tiempo concentrado donde nadie puede orar, nadie puede alabar, nadie puede dirigir esa oración a ninguna otra persona o Dios que no sea a ti. Te vamos a ensalzar por encima de todas las cosas, te vamos a elevar y nadie va a poder orar. ¿Por qué hicieron esto? Pues muy sencillo, porque sabían cuál era el secreto de Daniel. ¿Hallaron cuál era su secreto? No es que fuera una persona perfecta porque así nació o porque eran sus convicciones. Fue una persona que estaba bien reconocida porque tenía un secreto que utilizaron contra él. ¿Cuál era ese secreto? Daniel era una persona de oración, una persona de culto, una persona de concentración en ese tiempo especial al Señor. Pero sin embargo aquí se lo querían quitar, porque durante 30 días estaba prohibido hacerlo. Y además, como dice ahí, quien lo haga será arrojado al foso de los leones. Muerte segura. Versículo 10. Ahí pone 11, pero es el 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios. Y aquí viene el punto clave. ¿Cómo lo solía hacer antes? Él, en ese momento y en esa situación, viendo el problema que había, viendo la
la amenaza en la que estaba, o la amenaza que habían colocado sobre su vida, él, ¿qué es lo que hace? Lo que solía hacer antes, lo que tenía por costumbre, lo que era su hábito, lo que se había transformado su vida. Es decir, 3 veces al día, mañana, tarde y noche, por ejemplo, vamos a pensar en esa repartición de momentos, se iba a su casa, abría las ventanas y mirando a esa tierra que Dios les había dado, esa Jerusalén, oraba y daba gracias, daba un culto, tenía un tiempo de concentración y conexión con Dios. Pero la pregunta que es, ¿por qué Daniel hizo esto? 30 días no son tantos, ¿no? Solo son 30 días, podía haber pensado. Bueno, pues si el Señor ya sabe que yo le amo, no necesita que yo durante estos 30 días pues esté orando. O podía haber dicho, hombre, es más importante que yo guarde mi vida a que esté durante estos 30 días dándole motivos a los demás para que me inculpen y al final acabe en el foso de los leones. Que es lo que todos querían que sucediese. Sin embargo, Daniel se enfrenta a todos ellos y tiene sus tiempos de oración. Capítulo 6, versículo 16, dice la palabra. Dice la palabra: Tu Dios, a quien tan fielmente das culto, te salvará. ¿Quién dice esto? Eso lo está diciendo el propio rey, que se da cuenta de que al final todo esto era una estrategia para acabar con Daniel. Y él no quería acabar con Daniel, porque al igual que los sátrapas y que los funcionarios, gobernantes, él mismo y además él primeramente sabía que el espíritu que estaba en Daniel le hacía ser superior. No quería perder a Daniel, pero de esta forma también él entendía, si de verdad tu Dios o de verdad Él merece la pena que le adores y pierdas la vida, Él te salvará. Es aquel Dios a quien nosotros también damos culto. Es aquel Dios a quien nosotros también debemos estar esos tres veces al día, esos 3 tiempos, orando y dándole culto. Y esa era la respuesta de Daniel. Yo voy a adorar y voy a alabar a mi Dios y voy a tener culto, aunque eso me cueste la vida, porque de hecho, dar culto a Dios es lo que a mí me da vida. Versículo 22 de Daniel capítulo 6 dice, cuando ya finalmente llega el siguiente día, va corriendo el rey y va a ver si Daniel sigue vivo, le pregunta y la respuesta es esta: Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aun delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahí estaba el testimonio y ahí estaba la obra de Dios, que en el peligro, que en el desastre, que en la circunstancia, Él cierra la boca de los leones, Él para el desastre, para la crisis, para que Él no pueda aparecer, sino que Él pueda tener ese testimonio para que el rey se dé cuenta. Y vamos a leer también unas últimas palabras. Dice, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el reino y en la tierra. ¿Cuáles son? ¿De quiénes son estas palabras en Daniel capítulo 6, versículos 26 y 27? ¿Quién dice estas cosas? Podemos pensar, bueno, claro, las diría Daniel, pero es que no las dice Daniel. ¿Quién las dice? Las dice el propio rey. Las dice el propio que había firmado esa ley que había llevado a Daniel a la muerte. Y sin embargo ahora, viendo la obra de Dios, es que testifica y está diciendo, es que el Dios de Daniel es de verdad el Dios verdadero. Lo voy a leer yo en la Biblia, todo el versículo. Ahí he hecho un poco de trampa porque solo he tomado
donde puede llevar a confusión y no sabemos quién está escribiendo, pero vamos a leer estos versículos 26 y 27, lo voy a hacer yo para vosotros. Versículo 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel. Y después vemos lo que aquí hemos leído. ¿Cuál es el corazón del rey? Es el corazón de alguien que ha visto y ha experimentado la obra de Dios en medio de una crisis, en medio de un problema, pero en alguien que tenía esa fe bien fuerte en el Señor. Esto es lo que dijo el rey: que toda nación, que toda lengua, que todo pueblo sepa quién es Dios. Por eso vamos a ver 4 puntos con los que nos vamos a quedar hoy a raíz de lo que hemos leído. Primero, es mi culto diario. Es lo que aprendemos de la vida de Daniel. Él tuvo un culto diario que le llevaba a vivir esa vida espiritual que la gente veía desde fuera. Lo vio el rey, lo veían los gobernantes, lo veían los funcionarios, todo el mundo sabía que era una persona especial. ¿Por qué? Porque tenía un secreto. ¿Y cuál era el secreto? Su culto diario. 3 veces al día. ¿Qué tenemos que hacer nosotros durante todos los días? Tomar la palabra que Dios nos da. Toma la palabra, léela, vuelve otra vez al mensaje que Dios te dio el domingo a través de la predicación de tu pastor. ¿Cuál es el mensaje de Dios para mí para esta semana? Ora. Tiene esos tiempos de oración. Ora y da gracias al Señor conforme la palabra que Dios te ha dado, conforme los títulos de oración que le ha puesto en tu corazón, aquellas promesas que Dios quiere cumplir en tu vida. Ora a Dios y ten ese tiempo de concentración, oración profunda, como hacía Daniel. 3 veces al día, aunque lo hagamos durante 5 minutos, 3 veces al día van a hacer que nuestra vida cambie. Porque nuestro espíritu va a revivir y vamos a poder tener la gracia que antes no teníamos, la sabiduría, el poder, el discernimiento, y vamos a también a quitar de nuestra vida aquellos aspectos que no son ni sanos ni ordenados para nosotros. Seguiremos siendo personas con defectos, claro, pero por lo menos no dejaremos que Satanás gobierne nuestra vida, sino que lo hará el Espíritu Santo. Y luego también ese culto diario, en ese culto diario tiene que existir el evangelismo. Es decir, ¿cómo yo hoy puedo ayudar a que la gente pueda entender que Jesús es el Cristo? ¿Cómo yo puedo ayudar a que la gente pueda ver a mi alrededor que yo tengo la respuesta, no que yo sea perfecto, sino que en mí está ese Espíritu de Dios, que en mí está Dios obrando, que en mi corazón está Jesucristo? Eso es el evangelismo. Y eso es el evangelismo que hizo Daniel con todos los que le rodeaban y en especial con el rey. En segundo lugar, lucha frente a la oscuridad. ¿A qué nos vamos a enfrentar en nuestro día a día? Nos vamos a enfrentar a una cultura que nos lleva a la idolatría, pero no a la idolatría únicamente de una religión, sino a la idolatría de la cultura, la idolatría de vivir en este capitalismo, en este materialismo donde tenemos que conseguir todas las cosas, en esta cultura donde idolatramos cualquier cosa y la colocamos en el lugar al que le pertenece a Dios, que es al fin y al cabo lo que es la idolatría. Una cultura que nos separa del Evangelio, que nos separa de Dios y que nos separa de la Iglesia, que nos separa de su palabra. Esto es la oscuridad, o esta es la oscuridad que reina en el mundo, pero en la cual nosotros tenemos que luchar a través de la predicación del Evangelio de Jesucristo. Tenemos que luchar contra la mentira de Satanás. ¿Cuál es la mentira de Satanás?
es que tú vas a caer en el foso de los leones y vas a perecer. Esa es la mentira. ¿Cuál es la mentira? No ores, no hagas culto, no hagas nada, no es necesario, no importa. Tú eres un hijo de Dios, ¿para qué vas a hacer culto? O la mentira de Satanás es que no debes hacerlo. Invierte tu tiempo en otras cosas. Sal, trabaja duro, pero no ores, no hagas culto. Dedícale tiempo a tu familia, pero no le dediques tiempo a Dios. Trabaja en la casa, pero no trabajes en ese culto, en esa oración y en ese evangelismo diario en el cual tú vas a recibir respuesta. ¿Cuál es la mentira de Satanás? Todo es más importante que tu culto diario. Sin embargo, era lo único que tenía Daniel. Era lo único importante en su vida, aquello que ni siquiera permitió que se lo quitaran a una amenaza de muerte. Y sin embargo, nosotros que tenemos toda la libertad para poder dar culto a Dios, todos los días, en todo momento, a toda hora, no lo hacemos. Porque no se convierte, como el título dice, en ese hábito de vida. Toma esto como un hábito de vida, vas a ver cómo tu vida cambia, cómo tu familia cambia y cómo tu alrededor cambia. Y en tercer lugar, dentro de este segundo punto, es que tienes que entender el ataque de las personas. ¿Por qué atacaron los sátrapas y gobernadores a Daniel? ¿Por qué fueron en su contra? Era la obra de la oscuridad que había en su corazón. Era la envidia, eran los celos, eran querer destruir a alguien que estaba por encima de ellos. Y esto nos lo vamos a encontrar todos los días en nuestra vida. Nosotros tenemos el Evangelio de Jesucristo, tenemos la llenura del Espíritu Santo, somos personas que desde fuera se va a ver que tenemos esa luz especial. Pero la oscuridad que a veces reina en la vida de las personas les lleva a atacarnos, les lleva a insultarnos, a difamarnos, les va a llevar a tener esa lucha contra nosotros. Pero tenemos que entender, esa lucha no reside en la persona, reside en la oscuridad que está detrás de la persona. Por lo que no luches contra la persona, bendícela en el nombre de Jesucristo. No la intentes devolver lo que te ha hecho. Dale el regalo de la salvación a través del mensaje de Jesucristo. No le devuelvas palabras negativas y esos insultos. Ora por esa persona. Porque no es ella, es la oscuridad que está detrás suya. ¿Qué hizo Daniel? Daniel no luchó contra ellos, no les insultó, no les amenazó. Él, como era su costumbre, oró y dio gracias al Señor. Y el Señor puso las circunstancias y a las personas en su lugar. El final de esas personas fue que todas cayeron en el foso de los leones y murieron. No fue la iniciativa de Daniel, en ningún caso él instó al rey para que hiciera eso, fue algo que el rey hizo en su propia voluntad, porque al final dedica el tiempo en tu culto diario y en hacer esa lucha espiritual desde la oración y también desde la predicación del Evangelio. En tercer lugar, la crisis es el comienzo de la bendición. La bendición en este texto que hemos leído, en este capítulo 6, ¿cuál es? Que el rey envía cartas a todas las naciones, pueblos y en toda lengua, testificando de Dios. Pero la pregunta que yo quiero hacer es, ¿por qué hace esto el rey? Claro, me diréis todos, bueno, porque ha visto un milagro. Pero ¿por qué ha visto un milagro? Porque ha habido un problema, una crisis, una dificultad. Si Daniel no hubiese tenido que bajar al foso de los leones, lo que obviamente es un problema, nunca hubiera habido testimonio, nunca hubiera habido cambio en el corazón y nunca se hubiese predicado de la forma en la que se predicó en aquel tiempo. Imaginad que ahora el presidente de los Estados Unidos
empieza a enviar correspondencia a todos los presidentes de los países en los que tiene relación y empieza a predicar sobre el nombre de Jesucristo. Lo que puede suceder a través de ese rey es enorme. Imagina, pero a través de ese presidente es enorme. Que el presidente de los Estados Unidos de América diga ahora: es el momento para creer que Jesús es el Cristo, es el tiempo para recuperar nuestra fe. Esta nación que ha sido levantada por creyentes, levantada en el nombre de Dios, levantada y sustentada por la obra del Altísimo, que ahora se ha perdido y que se ha ido a otros pensamientos y otras iniciativas que son en contra de la palabra, vamos a aferrarnos otra vez a la fe. Sería un movimiento enorme en la nación. Y es lo que ocurrió con Daniel y con Darío, el rey Darío. Pero ¿dónde comienza todo? Comienza en el problema. Comienza en la persecución. Comienza con los leones. Y ahí es cuando Dios obra. Por eso tenemos que ver que la crisis es el comienzo de la bendición. ¿Qué hacemos en medio de la crisis del problema? ¿Cuál es la respuesta? Señor, dame la respuesta en medio de este problema y esa situación. Señor, dame esa visión espiritual que ve la realidad de las circunstancias para que yo me dé cuenta. Señor, esa es la respuesta que tú tenías para mí, para mi vida. Aprovecha la oportunidad. Yo sé que a veces los problemas son difíciles, que a veces los problemas son angustiadores, traen inseguridad y temor en la vida de las personas, pero tienes que verlo como la oportunidad que Dios te da en tu vida. ¿Y luego qué tienes que hacer? La restauración. Crisis y problema es igual a la restauración de nuestra vida. Daniel vio la obra de Dios. ¿Pero por qué él hizo esto? Porque ya lo había visto antes. Leed el libro de Daniel, o podéis centrarnos al principio, cuando los 3 amigos de Daniel, esos 3 jóvenes que tenían ese espíritu de Dios, al igual que lo tenía Daniel, que eran evidencia para todo el mundo de personas que Dios le había dado algo especial que tenían dentro de él. Y cuando tenían que arrodillarse ante esa idolatría y ante esa estatua, ellos dijeron que no lo van a hacer. Y les meten en el horno de fuego y salen vivos. Daniel ve esto. Es decir, el problema de esos 3, esa crisis en la que ellos estaban, fue la respuesta de Daniel. Por eso Daniel ahora puede caer en un foso de leones y decir: no me da miedo nada, porque sé que Dios tiene el poder para librarme. Y eso va a ser utilizado para testimonio del rey y de todas las naciones. Todo el mundo en aquella época, todo el mundo, todos los reyes, gobernadores y pueblos recibieron esa carta por parte del rey Darío en la que se hablaba de que Daniel sobrevivió a un foso de los leones porque Dios lo guardó. De esta forma, mis crisis, mis problemas y mis dificultades en las cuales yo voy a encontrar la respuesta, aprovecharé la oportunidad y restauraré mi vida, van a ser la evidencia de que Dios está conmigo, de que a través de Jesucristo no necesito nada, de que ya tengo toda respuesta y yo voy a ser entonces luz en medio de toda la oscuridad. Cuarto punto, y aquí vamos a ver unos versículos con los que también vamos a terminar y vamos a guardar en nuestro corazón. Venimos diciendo, tenemos que ser luz en el mundo. ¿Dónde empieza esa luz? Génesis 3:15 nos habla de la simiente de la mujer, es decir, de ese hijo de la mujer, ¿vale?, que va a pisar la cabeza de la serpiente. Es decir, aquel que engañó, aquel que manipuló y que hizo que el ser humano, pecando, se separase de Dios, aquel será pisado por la simiente de la mujer, aquel que nacerá de la mujer con ese poder y con esa autoridad. ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo. Vemos que en el mundo hay mucha oscuridad. Efesios 2:2 nos habla del príncipe de la potestad del aire, que gobierna el mundo entero. Pero ese príncipe de la potestad del aire sigue bajo los pies de Jesucristo, porque ahí es donde Él le tiene pisada la cabeza.
Primera de Juan 3:8. Dice el texto, en la segunda parte, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Quisieron tumbar a Daniel, no pudieron. Satanás lo quiso hundir, Satanás lo quiso matar, Satanás quiso que el Evangelio no pudiese resplandecer en aquel momento. Sin embargo, vemos como Dios le dio la salvación y aún a nosotros, a través de la obra de Jesucristo, no hay nada que nos pueda separar de ese amor. Juan 16:33 dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esto es lo que nos está diciendo Jesús en el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33. En Él vamos a tener paz. En el mundo vamos a tener problemas, aflicción, miedo, temor, inseguridad. Sin embargo, en ese mundo en el que nos encontramos, tenemos que darnos cuenta de que Él ya lo ha vencido. Por lo tanto, otra vez, todo lo que te encuentres en el mundo, todo con lo que te enfrentes, ya está vencido por Jesucristo. Así que no tengas miedo, disfruta de la paz que hay en Él. Y Mateo 6:33, muy importante, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pon tu corazón en ese reino de Dios, en ese reino de los cielos, que tanto habló Jesús, que estuvo además durante esos 40 días en Hechos 1, del 1 al 8, que nos habla. Vamos a estar disfrutando del reino de Dios, que Dios está con nosotros, que Dios a través de la obra de Jesucristo nos ha librado del poder de la muerte, nos ha librado de esa ley que nos mantenía muertos en nuestros delitos y pecados, que nos ha librado de las ataduras del diablo, que ya podemos estar con Dios, que somos templo del Espíritu Santo, que tenemos victoria, etcétera, etcétera. Vamos a disfrutar de esto y vamos a darnos cuenta de que las otras cosas que están a nuestro alrededor, que podemos necesitar, que pueden ser necesarias y que Dios ya conoce, nos llegarán de forma añadida. Por eso los hijos de Dios no nos tenemos que preocupar, nos tenemos que ocupar. ¿De qué? De tener esa vida que disfrute del reino de Dios. Volvemos aquí al versículo 11 y vamos a volver a quedarnos en ese versículo 10. Dice, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Versículo 10. Vivid vuestra vida espiritual, disfrutad de ese tiempo profundo, de ese tiempo concentrado, de ese tiempo en el cual vosotros oréis y deis gracias delante de Dios. Como decía el rey, que deis culto a Dios. Lo menciona, ¿no? Ese Dios a quien Daniel da culto. Dad culto a Dios todos los días. Yo sé que el domingo es un día muy importante, y lo es. Pero es más importante que todos los días le deis culto a este Dios. Por esto, a veces no tenemos respuesta y no tenemos victoria, no disfrutamos del domingo como día de culto. Porque durante la semana no lo estamos haciendo. Esto es esencial para nuestra vida. Si nosotros estamos teniendo este culto diario, como nos dice Daniel 6:10, y vemos aquí el ejemplo, vamos a ser personas que tengan fuerza espiritual, que su espíritu reviva. Y esto que hay en nosotros y que es una realidad que ordenará y cambiará y sanará nuestra vida, va a ser una evidencia para los que están después. Para los que nos quieren atacar, como también para aquellos que lo reconozcan y lo acepten como ese rey. Y así es como este Evangelio
se va a expandir por todo el mundo. Pero primero tiene que empezar por nuestra vida. Ten este hábito de vida. Ten este hábito diario. Haz culto todos los días. Con esos 3 puntos que hemos compartido, que es la palabra de Dios, es la oración y es ese evangelismo que tenemos que preparar también en nuestro corazón. Vamos a orar. Señor y Padre, te queremos dar las gracias porque tenemos primero la libertad de poder darte culto. No hay nada ni nadie que nos lo impida. También te queremos dar las gracias porque a través de ese culto sincero que nosotros te damos, aunque sea sencillo e incluso pueda ser corto, es un tiempo en el que tú restauras nuestra vida, en el que tú cambias, Señor, y nos das sanidad, todas aquellas cosas que tenemos que cambiar y sanar. Y es un tiempo en el cual nosotros resplandecemos espiritualmente, donde nosotros conectamos contigo, nuestra mente cambia y podemos incluso ver que a través de los problemas y las circunstancias lo hallamos todo. Te pedimos, Señor, que nos hagas responder ante este mundo con amor, con misericordia, con mansedumbre, que nos hagas responder con oración y con palabra, que ante aquellos que nos persiguen y aquellos que nos quieren hacer de tropiezo podamos responder con ese amor que primero Dios ha depositado en nosotros. Y es que, como dice Primera de Juan, no es que nosotros te hayamos amado primero, sino que tú nos amaste primero, dando a tu Hijo Jesucristo para que muriendo por nosotros en la cruz hoy podamos tener vida. Y esa vida es en la que nosotros vamos a poner esa esperanza, en la que tenemos ahora como hijos tuyos y en la que tendremos el día de mañana cuando partamos a tu presencia. Porque hemos creído en tu nombre y hemos guardado tus palabras. Oramos en el nombre de Jesucristo. Amén.